¿Qué tal? Buen día, sean nuevamente bienvenidos a su canal Matemáticas con Roberto. Continuamos con el curso de Matemáticas 2. Analizaremos en este video rectas, puntos notables y congruencia en el triángulo. Seguimos trabajando con los libros de Murillo, Guzmán, Morales, Togawa y Moreno de Matemáticas 2 y el libro de Andujo y Navarro de Matemáticas 2. Iniciamos con las rectas notables en los triángulos y los puntos. Tenemos inicialmente a la bisectriz y el incentro. Se llama bisectriz de un ángulo a la línea recta que divide en dos ángulos iguales, y el punto donde se cortan las tres bisectrices de un triángulo es llamado incentro. El incentro es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. Tenemos aquí la representación en dibujos de la bisectriz. Podemos analizar que es esa línea que divide al ángulo exactamente en dos iguales, y el incentro es el punto en donde se van a cortar las tres bisectrices. Altura y ortocentro. Se llama altura de un triángulo al segmento perpendicular trazado desde un vértice hasta el lado opuesto o hasta la prolongación de dicho lado. Las alturas del triángulo concurren en un punto llamado ortocentro. El ortocentro se encuentra en el interior del triángulo si este es acutángulo, coincide con el vértice del ángulo recto si es rectángulo, y se halla en el exterior del triángulo si es obtusángulo. Tenemos entonces la representación en dibujos, en donde podemos apreciar las tres alturas, estos tres segmentos que son perpendiculares y son trazados desde un ángulo hasta el lado opuesto, es decir, que forman un ángulo de 90 grados, y el ortocentro nuevamente es el punto en donde se van a cortar las tres alturas. Mediatriz y circuncentro. Se denomina mediatriz de un lado de un triángulo a la recta perpendicular que pasa por el punto medio de este. El punto donde se cortan estas tres mediatrices se llama circuncentro. El circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita en el triángulo, ya que equidista de sus tres vértices. Tenemos aquí la representación en dibujos. Las tres mediatrices, básicamente encontramos el punto medio de cada uno de los lados, y a partir de ahí, en forma perpendicular, trazamos la línea recta. Y ese punto ya se mencionó en donde se van a cortar las tres mediatrices, lo conocemos como el circuncentro. Medianas y baricentro. Se llama mediana al segmento de recta trazado de un vértice de un triángulo al punto medio de su lado opuesto. Cada triángulo tiene tres medianas que se cortan en un punto llamado baricentro. El baricentro divide a cada mediana en dos segmentos. El segmento que une al baricentro con vértice mide el doble que el segmento que une al baricentro con el punto medio del lado opuesto. Tenemos aquí una propiedad importante. En la representación en dibujos analizamos el triángulo, las tres medianas, que será entonces este segmento que une al punto medio de un lado con el vértice opuesto. Igual se cortan en el baricentro. El punto donde se unen las tres medianas se llama baricentro. Y esa propiedad importante que mencionábamos es que la distancia que hay desde el baricentro hasta el vértice es el doble que la distancia que hay desde el baricentro hasta el punto medio del lado opuesto. Vamos a analizar la congruencia de triángulos. Se dice que dos triángulos son congruentes si ambos tienen la misma forma y el mismo tamaño, es decir, que sus ángulos y lados correspondientes sean congruentes. Su representación es mediante el símbolo, y aquí tenemos el símbolo de congruencia. Acá tenemos un ejemplo. En geometría no podemos decir que dos figuras son iguales. Decimos que son congruentes, es decir, aquí tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF. Estos dos triángulos tienen las mismas medidas en sus lados y las mismas aberturas en sus vértices. Están incluso en la misma posición, sin embargo no están en el mismo espacio dentro del plano. Por eso no decimos que son iguales, sino decimos que son congruentes. Y aquí vemos respectivamente la relación. El vértice A es congruente al vértice D. El ángulo A es congruente al ángulo D. El ángulo B es congruente al ángulo E. El ángulo C es congruente al ángulo F. El segmento que va desde A hacia B es congruente con el segmento que va de D hacia E. El segmento que va desde B hasta C
es congruente con el segmento que va desde E hasta F. Y el segmento que va de A a C es congruente con el segmento que va de D a F. Existen 3 criterios de congruencia en los triángulos. Es decir, podemos asegurar que 2 triángulos son congruentes si cumplen con algunos de los siguientes criterios. El primero de ellos, si nosotros podemos demostrar que los 3 lados de 2 triángulos son congruentes, entonces podemos asegurar que esos 2 triángulos serán congruentes. Aquí vemos una representación en donde estos 2 triángulos son congruentes. Estas pequeñas líneas que cortan a cada uno de los lados significa que son congruentes uno a uno. Es decir, este lado que está cortado por una línea, bueno, por un segmento, es congruente con este que también está cortado por un segmento. El lado que está cortado por 2 segmentos es congruente con el que está cortado por 2 segmentos, y el que está cortado por 3 segmentos es congruente con el que está cortado por 3 segmentos. Vemos entonces lo que ya se mencionaba anteriormente: los lados y los ángulos tienen la misma distancia y la misma abertura, sin embargo no están en la misma posición, por eso no decimos que son iguales, son congruentes. El criterio lado, ángulo, lado: si podemos probar que 2 lados son congruentes y el ángulo comprendido entre ellos también es congruente, entonces podremos asegurar que esos 2 triángulos también son congruentes. Aquí estas líneas que pasan por el ángulo significa que son congruentes. El siguiente criterio, ángulo, lado, ángulo: si podemos probar que 2 ángulos son congruentes y el lado comprendido entre ellos también es congruente, entonces podremos demostrar que estos 2 triángulos son congruentes. Adicional tenemos el criterio lado, lado, ángulo, muy similar, en el que podemos probar que si 2 lados son congruentes y un ángulo también lo es, entonces el triángulo será congruente. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro. Determinar si el triángulo ACE es congruente con el triángulo BCD, siendo C el punto medio del segmento AB. Este punto de aquí, C, es el punto medio, y el ángulo D es congruente con el ángulo E. Vamos a analizar toda la información que nos está dando para ver si podemos asegurar que estos 2 triángulos sean congruentes. Nos dicen que el punto C es el punto medio del segmento AB. Quiere decir entonces que el lado AC es congruente con el lado CB. También se nos menciona que el ángulo D es congruente con el ángulo E. Es decir, este ángulo es congruente con este ángulo. En el video anterior hablábamos acerca de los ángulos que son dados por 2 paralelas cortadas por una transversal, y en esas definiciones vimos la propiedad que nos demostraba que los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma abertura. Es decir, estos 2 ángulos que se forman aquí en el punto o vértice C tienen la misma abertura. Vamos a ver si con esta información podemos probar que estos 2 triángulos ACE y BCD son congruentes. Tenemos entonces 2 ángulos y un lado congruentes. En el video de las propiedades de los triángulos también analizábamos que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser igual a 180 grados. Aquí, como ya tenemos que el ángulo en el vértice C es congruente con el ángulo de vértice C, el ángulo en el vértice E es congruente con el ángulo del vértice D, por lo tanto, para que la suma sea 180, quiere decir entonces que el ángulo que está en el vértice A debe ser también congruente con el ángulo que está en el vértice B. Con esta información ya podemos asegurar que esos 2 triángulos son congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo. Tenemos que el ángulo que está en el vértice A es congruente con el ángulo que está en el vértice B. El ángulo que está en el vértice C es congruente con el que está en el vértice C. Y el lado de este triángulo AC es congruente con el lado CB, que es el lado comprendido en medio de esos 2 ángulos. Por lo tanto, aseguramos por el criterio ángulo, lado, ángulo que el triángulo ACE es congruente con el triángulo BCD. Les comparto una actividad propuesta. En la siguiente figura, el segmento AD es congruente con el segmento DB. Además,
el segmento AC es congruente con el segmento CB. ¿Qué criterio determina la congruencia de estos dos triángulos? Hay que aplicar los conocimientos aprendidos en las clases anteriores sobre triángulos, sus ángulos, sus propiedades y también sobre ángulos. Los invito a suscribirse al canal y a continuar con el curso de Matemáticas 2. Nos vemos en el siguiente video.